esta sesión vamos a hablar de un tema de actualidad que afecta directamente a los milenaristas. No me refiero simplemente al búho, no me refiero a una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que aborda temas que aquí se plantean en esta información periodística que estamos obligados naturalmente a tener en cuenta. Digo esto porque se ha hecho público recientemente el informe sobre la juventud en España. Esta es una cuestión importante. Estos informes, que son resultado de encuestas y estadísticas, no nos informan tanto acerca de la juventud en España cuanto acerca de los procedimientos que utiliza el poder para domesticar la juventud en España y fuera de España. Quiero decir que este tipo de informes no son tanto un contenido acerca de cómo es la juventud lo sabemos todos los que tratamos con la juventud, sino más bien un test que el propio poder se hace a sí mismo para ver hasta qué punto tiene controlada, tiene domesticada a esta juventud, a este sector de la población. Es muy curioso que este informe se haga público en unos términos que resultan, como todos los informes, no solo este, sino absolutamente todos los informes, desde una retórica en virtud de la cual se organizan, clasifican, maquillan, retorizan, valga la redundancia, una retórica que por supuesto retoriza, que por supuesto plantea en términos extremadamente sofisticados una serie de cuestiones tal como al poder le interesa que el público las conozca, pero que verdaderamente oculta, que verdaderamente eclipsa aquellos otros aspectos que el propio poder se reserva para sí mismo. Sea el poder que sea de un color o de otro color, de una ubicación o de otra ubicación. Aquí ya he dicho siempre, y lo he dicho aquí en todas partes, que yo no hablo en nombre de ninguna ideología, de ninguna filosofía ni de ninguna religión, no hablo en nombre de ningún poder político, sino que hablo en nombre de los conocimientos literarios de los que dispongo y a partir de los conocimientos que la literatura ofrece acerca de la realidad y del mundo en que vivimos, y de los contenidos retóricos y poéticos que el lenguaje proporciona, uno puede examinar este tipo de informes y puede darse cuenta de que esta radiografía de la generación a la que aquí se apela es muy sesgada, es muy tendenciosa como todas. Pero insisto, el objetivo fundamental no es decirnos cómo es la juventud, pues eso ya lo sabemos, sino sobre todo autoevaluarse a sí mismo. El propio poder se evalúa a sí mismo, se autoevalúa, diríamos de manera extremadamente redundante, para ver si hace bien su trabajo o si tiene que mejorar en algún aspecto. Digo esto porque este informe, que se ha hecho público y naturalmente se ha comentado en múltiples medios de comunicación, en uno de estos medios de comunicación se advierte que la radiografía de la generación inquilina no puede tener hijos, no puede tener los hijos que quiere, y casi el 30% de esta juventud es de origen extranjero, y se añade además que un tercio de sexo no deseado. Esto es una cuestión muy curiosa, todas ellas se combinan en términos muy curiosos, muy particulares. Pero esta radiografía de la llamada generación inquilina, que es una denominación completamente tonta, porque es reveladora de una serie de aspectos que simplemente no son irrelevantes, desde luego, pero es una denominación que trata de buscar un cuño que le dé éxito o prosperidad, pero en realidad el problema es mucho mayor que el alquiler. Es decir, es un problema mucho mayor que el alquiler. El alquiler es una de las consecuencias, pero hay que ir a la causa, no a la consecuencia. No se puede dar a una generación el nombre de una consecuencia, sino de una causa. Es decir, es una generación con la que los boomers han hecho todo tipo de experimentos y la han dejado reducida simplemente a un instrumento con el que la generación, ya no solo de sus padres, sino de sus abuelos, hace todo tipo de experimentos, abiertamente. Esto no es una radiografía, esto es simplemente un informe que revela sobre todo los tentáculos del poder para interpretar un sector relativamente interesante, más que importante, interesante, de la población. Dice una de las noticias de prensa a la que hago referencia: el informe de Sira Rego sobre la población juvenil denuncia un contexto de precariedad laboral.
Yo no sé si los informes denuncian o no, yo creo que los informes informan o anuncian, pero tanto como denunciar, denuncia ante quién, ante la opinión pública, ante los propios jóvenes, eso ya lo saben ellos, precariedad laboral, falta de vivienda, dificultades para emanciparse. Es decir, lo de siempre. Cito a la periodista, en este caso Olga San Martín, quien escribe: cada vez más diversos y más escépticos con los políticos y con las instituciones, pero comprometidos con los derechos humanos. Bueno, esto es como decir era de noche pero llovía. No objeto nada a la periodista que lo redacta, porque la periodista que lo redacta revela lo que dice el informe, es decir, no confundamos al mensajero con el mensaje, mucho cuidado con esto, quede por encima de todo el respeto a la labor del que escribe. Hablo del informe, no de la periodista, pero cito a la periodista porque no puedo citar unas palabras sin decir quién las ha escrito. Claro, son escépticos con los políticos, pero comprometidos con los derechos humanos. ¿Y cómo se compromete uno con los derechos humanos cuando no tiene poder? Claro, es una cosa muy curiosa, porque yo puedo estar comprometido con la ionosfera. ¿Y cómo me comprometo con la ionosfera cuando yo no tengo medios o artilugios para acceder a ella? Claro, algo menos entusiastas con el feminismo. Eso quiere decir que son entusiastas con el feminismo, pero no en la medida en la que se puede calificar de muy entusiastas. ¿Cómo es esto? Es una cosa curiosa. Son diversos por su procedencia geográfica o por su procedencia genealógica, pero ¿desde cuándo la genealogía y la geografía son una diversidad de la que valga la pena hablar? Claro, solo se distingue la diversidad genealógica o geográfica en una sociedad que discrimina a la gente por su procedencia o por su naturaleza familiar. Es curioso que todavía estos criterios tan procedentes de la cultura anglosajona, como ocurre en Estados Unidos, que cuando uno entra en su país le preguntan de dónde viene y de qué tipo de etnia viene, ¿no? Es decir, es una cosa sorprendente que todavía en el siglo XXI se clasifique a la gente por su raza. Después de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, el imperio anglosajón todavía sigue clasificando a la gente por su raza cuando entra en su territorio. Se dice que la pobreza, la precariedad, lleva a retrasar hasta los 30 años de media la edad en que se pueden marchar de casa de sus padres. Pero es que a lo mejor no se quieren ir, o sí, hay de todo, habrá gente que sí, habrá gente que no. Se habla de que son la generación inquilina tal como la define el sociólogo Feixas. Bueno, la generación inquilina, o la generación tardía, o la generación milenarista, es que aquí cada día damos a las mismas generaciones un nombre diferente, o sea, hay generaciones que tienen más nombres que días tiene el año. Y al final estas denominaciones duran 24 horas, porque no van a ninguna parte. Se dice que esta generación tiene que dedicar hasta el 92% de su sueldo al pago del alquiler. Si eso fuera así, los que alquilan pisos serían ricos. Y sin embargo no es exactamente así. Es decir, alquilar pisos no asegura la riqueza, porque hasta donde yo sé, el Estado y sus fiscalizaciones se llevan ¿cuánto tanto por ciento de estos alquileres? Es decir, que el 92% del sueldo de estas personas que tienen que alquilar su vivienda no se lo lleva el casero, se lo lleva el Estado, porque el casero debe pagar una fiscalización que no es cualquier cosa. Quiero decir que si hablamos de estos términos hasta el final, hay que mencionarlos hasta el último eslabón de la cadena, y no solamente en una secuencia. Por lo tanto, ¿quién explota al inquilino? ¿El casero o el Estado? ¿O los dos? ¿O las circunstancias sociales? Claro, es que mucho cuidado con demonizar a un eslabón de la cadena, cuando todos los eslabones desempeñan en la cadena un papel distributivo. No solo es una realidad para el 19% de los treintañeros el tema del alquiler. El 66% se ve obligado a seguir en casa de sus padres o depender de los ingresos de sus padres. Bien, hubo una época en la que los hijos aportaban su nómina, su dinero, en la casa familiar para ayudar a los padres a mantener, digamos, la economía de la familia. Hoy es al revés. Claro, ¿qué ha ocurrido en estas décadas? ¿Qué ha ocurrido en el último medio siglo para que la situación se invierta por completo? Se habla, insisto, de la generación inquilina. Se podría hablar de la generación idealista.
Es tal vez la generación que ha sido más idealista durante su juventud primera y durante su adolescencia, porque han vivido en un mundo rosado, han vivido en un mundo pintado de rosa, y ahora resulta que esa cobertura desaparece y da lugar a la realidad, da lugar al desengaño. Claro, y el desengaño es muy crudo. Se dice, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, yo confieso mi ignorancia en este punto, y no malinterpreten mis palabras ni hagan un uso sesgado ideológicamente de mis palabras. Yo, en la ignorancia en la que vivo, que es muy grande, no sabía que había un Ministerio de Juventud y de Infancia. No lo sabía, se lo digo sinceramente, no lo sabía. Podrán tomarse esto a risa, podrán hacer chistes de esta afirmación mía, podrán utilizarla en un sentido político de una ideología o de la otra, eso será bajo su responsabilidad, no bajo la mía. Ya les digo que yo simplemente no sabía que había un Ministerio de Juventud y de Infancia. Me pregunto por qué no de Senectud también. Puede haber otro ministerio de senectud, o puede haber otro ministerio, no diré para la supraconciencia, pero si la supraconciencia existe, tal como se ha demostrado recientemente en algunos comentarios publicados por científicos singulares, sobre todo muy singulares, pues yo no sé por qué no hay también un ministerio de la supraconciencia. Pero bueno, en fin, todo se andará, tampoco hay que descartar esto. Ahora digo, no hagan bromas con estas observaciones desde un punto de vista ideológico atribuyéndomelas a mí. Eso será cosa de ustedes. Yo simplemente digo que no sabía que había un Ministerio de Juventud y de Infancia. Puede haber los de estados embrionarios también, no sé, lo del aborto y tal, estas cosas que se comentan, o la supraconciencia. Pero vamos, este ministerio ha presentado un informe sobre la juventud en España. ¿Y qué es? Una radiografía de los jóvenes realizada por el Instituto de la Juventud, INJUVE, a partir de una encuesta de 5.100 participantes, entrevistados en persona. Son muy pocos. 5.100 son muy pocos. Son muy pocos. Han participado en ella 8 universidades y 50 investigadores de 5 disciplinas científicas. Es muy poco. Son datos realmente mínimos. Realmente mínimos. La riqueza o pobreza, aquí se dice riqueza, pero yo digo la riqueza o pobreza depende, porque claro, hablamos de riqueza y sí hablamos de pobreza. La riqueza de este trabajo, cito literalmente, es que lleva realizándose desde hace 40 años, con las mismas preguntas, lo que permite hacer comparaciones. Ya, pero las preguntas de hoy no son lo mismo que las mismas preguntas hechas hace 40 años, porque el significado y la funcionalidad han cambiado también. Feixa, el catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra y director del estudio, dice que ve a estos chicos y chicas marcados, supongo que marcadas también, porque decir chicos y chicas marcados cojea en la segunda parte, en la apódosis de la prótesis, por el estado de emergencia, entre comillas, que, entre comillas, han provocado la crisis económica del pasado. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? En el pasado ha habido muchas crisis económicas. Supongo que no hace referencia a la de 1929. Pero bueno, la crisis sanitaria, ¿cuál de ellas? Porque ha habido varias, imagino que se refiere a la pandemia, pero no solo. Y bélica del presente, y la crisis climática del futuro. Caray, o sea, ya la del futuro también. O sea, la crisis climática... ¿Y cuál es la crisis climática? Que el tiempo cambia. Vale. Sin embargo, no han reaccionado con derrotismo, sino con resiliencia, resiliencia entre comillas, y entre comillas, intentando, entre comillas, superar los problemas y adaptándose a las nuevas circunstancias. Bueno, yo creo que podrían decir que han reaccionado no con derrotismo, sino con estoicismo, no con idealismo, sino con carnes y huesos, es decir, con el cuerpo presente, ¿no? Era para decir, han reaccionado con todo esto, ¿y qué remedio les queda? ¿Y qué esperan que hicieran? ¿Magia? Es decir, no han reaccionado con derrotismo, es decir, todavía podemos seguir presionándolos más, porque hasta que lleguen al derrotismo y se rindan, pues todavía podemos seguir explotándolos más. Claro, es una cosa curiosísima, es decir, como todavía aguantan, aún se le puede dar varias vueltas de tuerca a la clavija para seguir, digamos,
explotándolos, porque todavía aguantan, es decir, aún reaccionan con resiliencia, son capaces de resistir todo esto. Por lo tanto, subámosles el alquiler, encarezcamos todavía más el precio de la compra de vivienda, pongamos los coches y la gasolina por las nubes, apretemos aún más las clavijas de sus condiciones laborales, porque como aún reaccionan con resiliencia, y además esperamos de ellos el derrotismo, pero no una reacción que ponga en jaque el poder que los oprime. No. Es decir, como son totalmente vulnerables, porque los hemos educado para ser absolutamente vulnerables, pues siempre van a reaccionar con resiliencia, que es una palabra que debieron de descubrir recientemente, y la usan cada poco, como se puede hablar de sostenibilidad. Como aún se sostienen todavía, pues sigamos apretándoles. Es decir, ¿qué remedio les queda? Es que los que no resisten no lo cuentan, han desaparecido. Se hablará de enfermedades mentales más adelante, pero ¿cuánta de esta gente acaba suicidándose? ¿Cuánta de esta gente, por sus problemas psicológicos y mentales, no dan de sí más? ¿Con cuántas de estas personas se ha acabado al destruir terriblemente su salud mental? Y el proceso continúa, el proceso sigue. Aquí se enumeran ahora una serie de 7 puntos, de 7 cuestiones, que son en definitiva los 7 procedimientos que se utilizan para acabar con esta generación. ¿Y qué hace esta generación? Realmente nada, porque es una generación que no tiene ninguna iniciativa. Ha preferido simplemente ser un sujeto pasivo de la derrota que le han impuesto. Salvo, naturalmente, excepciones, que siempre las hay y las habrá. Y estas excepciones son las que sobrevivirán. Pero probablemente sobrevivirán para comprometerse, no con los derechos humanos, sino con el ejercicio de un poder que reiterará, cuando ellos lo alcancen, el mismo comportamiento que este poder ha tenido con ellos cuando lo sufrieron. No cabe otra opción. Vamos al primer punto. Vamos a ir muy rápida y brevemente en cada punto. 1. Pérdida de peso demográfico y más diversidad. Esto es estupendo. Pérdida de peso demográfico, como si esto supusiera aligerar la figura, ¿no? Hay 7,6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años en España. El 15% de la población, es muy poquito, es decir, es una población que no puede causar ningún problema porque no tiene ningún poder. Y aunque lo adquiera, será más fácil seleccionar aquellos que nos interesen para que formen parte de esa minoría selecta que siga ejerciendo el poder antes que enfrentarse a ella. 1,3 millones menos que hace 40 años. Es decir, y tiende a bajar. De tal manera que se trata de un colectivo completamente controlable y dominable. Es inofensivo. De hecho, yo no sé por qué la llaman la generación inquilina. La deberían llamar la generación inofensiva, porque no tienen poder de ningún tipo. Y además, no tienen tampoco vocación de poder. Han reemplazado la vocación de poder que tenían los boomers por la vocación de engreimiento que tienen muchos milenaristas de creerse superiores a lo que son. Tienen muchas pretensiones y muy pocas posibilidades de satisfacerlas. Viven en el espejismo, no en el oasis. Los boomers han vivido en el oasis, no en el espejismo, después de haberse matado entre ellos por llegar al oasis. Entonces, esta es la generación inofensiva, no la generación inquilina. ¿Qué inquilina? ¿Quién puede pagar un alquiler? Es la generación inofensiva. Es un grupo social respecto al cual la vulnerabilidad es absoluta. Pierden peso demográfico, pierden poder. Y diversidad, están más divididos, pero es que los dividen aún más porque los empeñan, sobre todo, en hacerlos diversos cuando todos ellos, aunque su procedencia geográfica y su procedencia genealógica, familiar y local, sean muy diversas, todos ellos comparten los mismos objetivos de su época y de sus ambiciones y de su abrirse camino en la vida. No tienen recursos, son vulnerables. Son una generación inofensiva, completamente. Los milenaristas son una generación inofensiva. Pero mucho cuidado, porque la gente que sufre mucho es una gente muy peligrosa. Y los milenaristas hasta ahora no han sufrido mucho, pero comienzan a sufrir muy intensamente los efectos de una sociedad que les ha dado algo más que la espalda. Les ha dado muchas patadas desde el momento en que salen de la placenta familiar. Por eso no pueden abandonar la casa familiar, porque lo que les espera fuera es una jauría de perros. Entonces, mucho cuidado con las personas que han sufrido mucho, que sufren mucho, porque pueden resultar muy violentas, muy agresivas,
y muy vengativas también. La generación inofensiva dejará de serlo en cualquier momento y tendrá una reacción muy violenta y muy resentida frente a todo lo que les rodea, y eso ya comienza a advertirse hoy. Entonces, mucho cuidado con este maltrato al milenarista que se ha intensificado enormemente desde posiciones totalmente anónimas, porque tendrá una respuesta, indudablemente. Tendrá una respuesta que no será beneficiosa para ninguna de las partes en conflicto. Es decir, esta batalla no la gana nadie, porque esta no es una batalla por objetivos, es una batalla por emociones. Donde el resentimiento está en juego, el enfrentamiento no deja victorias, solo da lugar a víctimas, por ambas partes. Se ha incorporado un buen número de personas de origen extranjero, se dice el 25% de los jóvenes residentes en España han nacido en otros países, aunque este porcentaje es casi el 30% si se incluye a los hijos de padres emigrantes. Bueno, pero esto ha ocurrido así toda la vida. ¿O es que en la Grecia clásica no había gente procedente de diferentes lugares, países y familias? ¿O es que en el siglo de oro español, cuando la población española fue la más diversa del mundo, porque era la de medio mundo, no había diversidad? Es decir, parece como si hubiéramos anatematizado la diversidad debido sobre todo a la influencia de la cultura anglosajona, que es enormemente clasista, enormemente discriminatoria, cuando en realidad el mundo mediterráneo, las culturas griegas, romanas y españolas, vivieron siempre mezcladas entre sí. Es decir, la discriminación es un invento anglosajón, no un invento de las culturas mediterráneas. Grecia, Roma, España fueron países cuya historia se ha construido siempre mezclándose unos con otros. Es decir, este invento de la discriminación es una construcción anglosajona que, como digo, explícitamente se da en un país como Estados Unidos cuando a uno, cuando viene, le preguntan de dónde viene, quién es y cuál es su raza. Es decir, es un resto de otras épocas. La palabra raza en Alemania hoy día ni se menciona, siquiera. Pero vamos al segundo punto. Se dice que están en casa hasta los 30 años. ¿Y dónde van a estar? ¿Dónde quieren que estén? ¿Debajo de un puente? Porque da la impresión de que les gustaría verlos a todos debajo de un puente. Entonces, claro, se dice la falta de un sueldo digno, digno, el suelo también, porque el suelo lo han encarecido como han bajado los sueldos. La falta de un sueldo digno y de una vivienda estable es la principal amenaza generacional. Y no solo, también la poca educación que les han dado precisamente para que no sean capaces de desarrollar conciencia de necesidad y, por tanto, que hayan sustituido su ambición de libertad y de poder por una ambición de eudemonía y de ansia de felicidad falsaria y crónica. Una felicidad marfuz. Esta es una palabra muy importante que no se usa precisamente. Una felicidad marfuz. Se la regalo, está en el diccionario. Pero ya no solo es cuestión de vivienda, es que no de vivienda estable. No tienen vivienda estable porque no tienen pareja estable, porque la pareja, que es una alianza que permite unir fuerzas y economía, se ha roto tremendamente. No hay confianza en la vida de pareja. No hay ningún tipo de alianza en la vida de pareja y eso debilita enormemente las capacidades de supervivencia individual del ser humano. La unión hace la fuerza, la alianza de pareja dota la posibilidad de constituirse en una familia. Una familia puede ser con hijos o sin hijos, pero es que la alianza de pareja robustece enormemente las posibilidades de desarrollo humano. Téngase en cuenta que la pareja, el matrimonio, es la unidad mínima de sociedad políticamente organizada. La unidad máxima es el Estado, que ya implica un nivel de organización mucho más amplio y complejo. Pero la unidad mínima de relación política es el matrimonio, no el emparejamiento, hablo del matrimonio, hablo de la sanción oficial de una alianza, sancionada en un contrato, legítimamente. Sobre el matrimonio cada uno puede pensar lo que le salga absolutamente del cuerpo. Pero en realidad me refiero a la alianza política. La unidad mínima de alianza política es el matrimonio, la máxima es el Estado, en definitiva. La unión hace la fuerza. Cuando no hay una unidad estable, ni en la pareja siquiera, ¿qué estabilidad cabe esperar de otros aspectos? No identifiquen mis palabras como un discurso que evoca conservadurismos pretéritos. El matrimonio es uno de los de las costumbres más antiguas de la vida humana. No diré que es uno de los oficios más antiguos del mundo, porque es previo al que habitualmente consideran el más antiguo del mundo las malas lenguas, en definitiva. Pero la unidad y la estabilidad en la pareja es básica
para que en una sociedad haya otro tipo de estabilidades. Y si esto es conservadurismo, yo no tengo la culpa, ¿eh? No lo suscribo por conservador, el argumento, ni mucho menos, sino por útil. La estabilidad en el trabajo, la estabilidad en la pareja y la estabilidad en la salud mental son absolutamente claves para que la vida humana pueda prosperar con ciertas garantías de éxito y de satisfacción. Entonces, claro, la falta de estabilidad tanto en la vivienda, en la pareja, en el trabajo, en la economía y en la salud, destruye completamente al ser humano y destruye también cualquier tipo de sociedad. Se dice que entre 2011 y 2023 el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres ha aumentado en 12 puntos porcentuales en España, mientras que en el resto de los países europeos ha disminuido. Pero ha disminuido en el resto de los países europeos por dos razones. En primer lugar, porque los padres no los quieren, a sus propios hijos en su casa. En segundo lugar, porque estos hijos tienen ya padres totalmente divorciados con una inercia de hace décadas, porque ya se hereda una inestabilidad parental dentro de toda la genealogía familiar. Y en tercer lugar, porque con sus padres viven peor que si vivieran sin ellos, porque sus padres no tienen tampoco dinero para mantenerlos, que es el siguiente estadio del siguiente eslabón de la cadena, que la próxima generación ya tendrá padres que no tendrán recursos para mantener los pocos hijos que tengan. Por lo tanto, no es que en España vayamos más atrasados, es que en España todavía no hemos entrado en las condiciones de deterioro que ya disfrutan, entre comillas, en el resto de los países de Europa. Porque en Grecia, España, Italia, Portugal, la familia todavía funcionaba en los últimos años, todavía seguía en funcionamiento en los últimos años como una placenta protectora de los hijos. En el resto de Europa eso ya se ha descuartizado hace muchísimo tiempo debido sobre todo a la influencia de una concepción protestante y anglosajona de la familia. Así que, bienvenidos al progreso. Punto 3. Dificultades para tener hijos. Hombre, no digan dificultades para tener hijos porque da la impresión de que se refieren a impotentes. Digan dificultades para mantener hijos y, por tanto, prever, digamos, un desarrollo demográfico. Es que dicen dificultades para tener hijos, jolín, da la impresión de que tienen que irse a la cama con Virgilio, como Borges. No, es dificultades para planificar una vida con hijos. Dificultades para tener hijos da la impresión de que no pueden engendrar hijos, por razones ajenas a su voluntad, ¿no? Es decir, dificultades para prever una vida con hijos, para organizar una vida con hijos. Claro, se ha dicho desde siempre que un niño nace con un pan debajo del brazo. La generación de nuestros abuelos, pues tenían hasta 10 hermanos, 10 o 15 o 12 hermanos. Había una elevadísima mortalidad infantil. Se diría que las mujeres estaban condenadas a parir, pero es que hemos pasado al otro extremo. Ahora están condenadas a no parir. Es decir, si antes la mujer estaba sometida a unas condiciones vitales y laborales tremendas, como si el hombre no lo estuviera, porque claro, uno de los problemas de algunas tendencias del feminismo consiste en idealizar las libertades del hombre. Las libertades del hombre idealizadas nos llevan al patriarcado, pero mucho cuidado con las responsabilidades y con las exigencias y con las condiciones de vida de los hombres en las sociedades patriarcales, porque menuda tela en esos casos. Mucho cuidado con idealizar el bienestar masculino, porque la idealización de las libertades masculinas oculta condiciones de vida que hoy muchos hombres en absoluto las quieren y las desean, porque supone poner en riesgo la vida masculina en unas condiciones que hoy la mayor parte de los hombres no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Por lo tanto, los hombres tenemos más razones para ser feministas en muchos casos que muchas mujeres para querer asumir por parte de las mujeres papeles masculinos, indudablemente. Por lo mismo que va a decir el informe dentro de un momento. La tasa de fecundidad hoy está muy por debajo del nivel de reemplazo y cada mujer parece, según las estadísticas, que tiene 1,16 hijos, según las últimas estadísticas. Se dice que en estas condiciones tener una descendencia es algo irrealizable, es algo imposible para los jóvenes, no porque no quieran, sino porque no pueden. Tengo mis dudas al respecto. No creo que mucha gente se prive de hijos porque no pueda tenerlos, porque le gustaría tenerlos y no puede. A mí me encantaría tener 24 pianos,
pero no me puedo permitir tener 24 pianos Steinway and Son o Petrov, por ejemplo. Solo puedo tener los que tengo, pero no que no son 24 precisamente. Entonces, claro, o a uno le gustaría tener, bueno, a mí a lo mejor también me gustaría ser presidente de los Estados Unidos. Es un ejemplo, no se lo tomen en serio, no vaya a ser que me comparen con, como se decía recientemente, ¿no? ¿Qué tienen en común Donald Trump y Jesús Maestro? Pues que ninguno de los dos tiene carnet de conducir. Vale, el chiste es muy malo, pero fíjese lo que uno a veces tiene que oír, etc. Proseguimos. Claro, la falta de medios económicos, según muchos de estos jóvenes encuestados, es la razón principal por la cual aducen no tener hijos. No creo que con dinero la gente tenga más hijos. Verdaderamente la cuestión de la paternidad no se resuelve, la cuestión de la maternidad no se resuelve exclusivamente con dinero. Como decía José María Escrivá de Balaguer, no digas no quiero, di no puedo. O al revés, no digas no puedo, di no quiero. Entonces, claro, depende a qué tipo de autoridad apelemos para suscribir desde ideas ridículas o conservadoras una determinada argumentación. Pero la cuestión de la natalidad no solo es cuestión de dinero, porque las personas que más dinero tienen son las que menos hijos quieren tener. Y con frecuencia las personas que son más fértiles desde el punto de vista del crecimiento demográfico son las que menos dinero tienen. Por lo tanto, el argumento en virtud del cual cuanto más dinero se tiene, más hijos se tienen, no es exactamente así. Es decir, hay muchas personas que no tienen en absoluto dinero y tienen muchísimos más hijos de los que se pueden permitir. Es decir, esto remite a una cuestión de comodidad. Básicamente remite a una cuestión de comodidad. Las nuevas formas de vida han promovido determinados hombres y mujeres que no quieren hipotecar su vida con hijos, simplemente que no quieren tener hijos, al margen de que tengan o no tengan dinero. Es que la cuestión de la maternidad o la paternidad implica una hipoteca no solo con el dinero, sino también con el tiempo y la actividad profesional que no todo el mundo, tenga o no tenga dinero, está dispuesto a asumir. Por lo tanto, no podemos simplemente decir que no crece la demografía porque no hay dinero, porque hay mucha gente que tiene dinero y no quiere tener hijos. Y luego, por otro lado, yo no he visto aquí ninguna mención explícita, directamente explícita, descubierta a la cuestión del aborto. Pero hay mucha gente que no quiere tener hijos y simplemente cuando se ve implicado en un proceso de gestación decide abortar porque no quiere tener hijos. Para algunas personas la práctica del aborto es una aberración, para otras personas es una liberación. Yo no tengo por qué suscribir ni una postura ni la otra, porque estas cuestiones no son mis guerras. Simplemente interpreto hechos, no discuto opiniones. Hay personas que son totalmente partidarias a ejercer el aborto porque no quieren tener hijos, y otras que ven muy mal que quienes no quieran tener hijos aborten. Eso es una cuestión en la que ni entro ni salgo porque, insisto, soy intérprete de lo que hay, no una persona que interpreta lo que hay para defender una opción política o una ideología. Este no es mi guerra, no es mi asunto. Soy un intérprete de la realidad a partir de lo que la literatura me proporciona. No un cabecilla de un partido político, ni de una secta religiosa, ni de una organización filosófica, ni nada por el estilo. Me dedico a la realidad, no a los idealismos. Punto 3. Se habla de la mujer como cabeza de familia. ¿De qué familia? Claro, yo pregunto. Dice la mujer cabeza de familia. ¿De qué familia? Pero no hablábamos de que no había estabilidad, no hablábamos de que no hay hijos. Entonces, la mujer cabeza de familia, ¿de qué familia? De sí misma, es decir, la cabeza de un cuerpo, como todo Dios, en definitiva. Se dice, el modelo familiar de varón sustentador del hogar se pierde peso. Naturalmente lo expresan en un presente continuo, porque como no se sabe hablar ya en presente de indicativo, dice, está perdiendo peso, debe estar perdiendo peso ahora mismo, en el momento que estamos hablando, ¿no? Es decir, pierde peso, presente de indicativo. ¿Por qué? Pues porque han aumentado los hogares donde las mujeres jóvenes son las principales aportadoras de ingresos. Bueno, bienvenidas al mercado laboral. Bienvenidas al mercado laboral. El 56% de las jóvenes aporta ya más ingresos al hogar, un aumento significativo respecto a 2008, cuando eran el 30%. Genial. Este cambio indica una tendencia hacia una mayor igualdad económica entre géneros en los hogares jóvenes emancipados.
Esto es como cuando los enamorados llegan a la meta y son felices comiendo perdices. Pues nada, esto ha ocurrido porque cada vez hay más mujeres universitarias, 12 puntos más que los hombres, y las mujeres que más estudian tienen mayores ingresos. Felicidad completa. Luego resulta que leemos que los universitarios mayoritariamente terminan en el paro y que estudiar una titulación universitaria no garantiza trabajo. Pero aquí resulta que el cuento que nos cuentan es de un desenlace distinto a partir de la misma raíz. Es muy curioso. Es muy curioso cómo la realidad cambia según se cuente. Es graciosísimo. O sea, no hay familia, pero la mujer es cabeza de familia. Resulta que se propicia siempre la contratación de hombres, pero resulta que aquí son ellas las que más ingresos aportan. Yo no sé ya de qué mundo me hablan, ni en qué mundo vivimos, pero supongo que sus razones tendrán. Punto cuarto. Más jóvenes que estudian y trabajan a la vez. Si no hay trabajo, yo no me explico cómo cada vez puede haber más jóvenes que hacen las dos cosas juntamente. Claro, yo no sé cuándo harán lo uno y lo otro, porque estudiar una carrera hipoteca el día entero durante 4 o 5 años por lo menos. Pero cuando hay gente que es capaz de estudiar y trabajar a la vez, yo realmente creo que tienen un procesador de calidad superior. Se ha triplicado el número de universitarios, pero España sigue teniendo niveles de abandono escolar temprano. Entonces, o estudian o trabajan. Entonces, claro, es una cosa curiosísima esta. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, los ninis, se han reducido sustancialmente en los últimos 10 años, desde un máximo de 22,5% en 2013 al actual del 12,3%. Sigue siendo un porcentaje superior a la media europea, que es del 11,2%. Bueno, superior en un punto, en un 1%. Se observa igualmente que las personas que estudian y trabajan a la vez, los sisis, no habla de emperatrices, habla de sisis, aumentan desde 2008 y alcanzan niveles que en el año 92 tenían las personas jóvenes que solamente trabajaban. Los propios jóvenes contribuyen a costearse los estudios y los procesos emancipatorios. Bueno, entonces, ¿cómo es que siguen viviendo con sus padres? Es que hay unas contradicciones tan descomunales en este informe que uno no sabe por dónde pillarlas. Punto 5 de 7. Punto 5 de 7. Desconfianza hacia los políticos. Fíjense ustedes, esto es muy curioso. Esto es enormemente curioso, que se hable de la desconfianza hacia los políticos. Claro, yo afirmo que la mayor parte de la gente todavía no se ha dado cuenta de que no son los políticos los que destruyen la democracia, sino que es la democracia la que ha hecho posible políticos que destruyan tu libertad. Y los milenaristas, a pesar de que se les ha dado la peor educación de los últimos 100 años, a pesar de que se ha vertido sobre ellos la mayor vulnerabilidad de la historia, a pesar de que se les somete constantemente a la radiación tercermundosemántica de las redes sociales, a pesar de que se les ha destrozado absolutamente todo, desde el cerebro hasta las posibilidades laborales, a pesar de todo, hay una cosa de la que los milenaristas se dan cuenta, y es que no son los políticos los que destruyen la democracia, sino que es la democracia la que ha hecho posible políticos que, como los actuales, destruyen la libertad de los milenaristas. Y esto es algo que, por muy tonto que uno sea, resulta muy difícil no percibirlo. Y de esto los milenaristas se dan cuenta. Como también se dan cuenta los milenaristas que una parte de ellos que procede de la élite de sus padres, ha suplantado su identidad para reemplazarlos políticamente, asumiendo como voz pública la que a ellos se les ha prohibido utilizar. Todos estos movimientos milenaristas, que de alguna manera han sido monopolizados y gestionados por una élite que tiene la misma edad que los milenaristas, pero que ha pertenecido, digamos, a la misma élite de sus padres, que fueron los nietos de los que gobernaron en el franquismo, los hijos de los que gestionaron la democracia, y son los que ahora de alguna manera tratan de ser portavoces de lo que les ocurre a todos los milenaristas para perpetuar castizamente la prevalencia del poder en manos de las mismas dinastías, son los que de alguna manera difícilmente podrán evitar, repito,
que los milenaristas constaten y comprueben que no son los políticos actuales los que destruyen la democracia, sino que es la democracia actual la que ha hecho posible que los políticos actuales destruyan la libertad de los milenaristas. Y esa es una argumentación que no se podrá negar. Entonces, claro, estas encuestas revelan la desconfianza de los milenaristas hacia los políticos, hacia todos los políticos de todo signo. Y dice la encuesta, y cito aquí a la periodista Olga San Martín: los jóvenes de ahora se muestran críticos con el funcionamiento de la democracia. Esto es un tema muy grave. Y le dan un 4,3% de votos sobre 10, es decir, un suspenso, frente al 4,73% de valoración de la población en general, que tampoco la aprueba. Claro, ¿cómo se puede mantener una democracia así? ¿Cómo se puede mantener una democracia cuando el votante no confía en la democracia que vota? Pues creciendo en la abstención cada vez más y buscando salidas antidemocráticas. Y esto apunta a que en las próximas décadas haya un cambio de paradigma histórico en los regímenes políticos. O sea, aquí se incuba una revolución que estallará cuando toque y que pillará al que toque. A mi generación probablemente ya no, las cosas van demasiado rápidas, pero nosotros nos moriremos antes. Ahora, quienes han nacido en el siglo XXI, y esto lo he dicho muchas veces, morirán en un régimen político que ya no será democrático. No es que los actuales regímenes sean especialmente democráticos, pero vendrán otros que serán abiertamente totalitarios. No es una profecía, es un diagnóstico evidente. Entre 2008 y 2023 ha disminuido la confianza en los políticos. Decir que ha disminuido la confianza en los políticos es un eufemismo por no decir el tabú. La gente no cree en la democracia. Pero insisto, esto es un problema gravísimo, es un problema de órdago. Esto es un problema que cuestiona 300 años de historia. Es decir, es un problema que cuestiona la legitimidad de la Ilustración entera y de la edad contemporánea, y de la hegemonía de la cultura anglosajona, que es el artífice de la democracia que hoy tenemos. No diré disfrutamos o sufrimos, eso cada uno que lo adjetive como quiera, o que lo sustantive como le dé la gana. Por el contrario, la policía y las Fuerzas Armadas son las mejores valoradas. Parece que los políticos tienen una valoración máxima del 3,56 y ha bajado en la última encuesta al 3,29. El Congreso del 4,38 ha bajado al 4,09. Y la Corona ha bajado del 4,94 al 4,30. Es decir, que no aprueba nadie. No aprueba nadie. El punto más bajo lo alcanzan los políticos, seguido del Congreso y seguido de la monarquía. Son datos que revela una encuesta que no quisiera jamás haberse enfrentado a estos datos, pero ahí los tiene delante. Y entonces, fíjense la interpretación tan extraña que se hace de estos datos. Paradójicamente, los jóvenes han aceptado principios inherentes al sistema democrático. ¿Por qué paradójicamente? Es decir, no creen en la democracia, pero han aceptado estos principios. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? O sea, es como para decir, yo no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad, pero lo acepto. Bueno, ¿y qué pretendes? ¿Salir volando? ¿Durante cuánto tiempo? Claro, han aceptado los principios inherentes al sistema democrático. ¿Qué remedio les queda? Ellos y los demás. ¿Quién puede negarse a aceptar los principios inherentes al sistema democrático? Vas a la cárcel directamente. Es decir, a usted le toca asistir de presidente de mesa electoral y va a decir que no. Si no lo hace, paga una multa o va a la cárcel. Es decir, que los límites de la libertad de la democracia terminan donde empieza el Código Civil y el Código Penal. Es decir, da la impresión de que en la democracia no hay leyes y de que cada uno puede hacer lo que quiera y lo que le da la gana, y eso no es así. Es decir, han aceptado los principios inherentes al sistema democrático. ¿Qué remedio les queda? ¿Y para qué está un derecho civil, un derecho penal, un derecho mercantil, un derecho administrativo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Como el deber de votar. Esto es muy curioso. El deber de votar. O sea, si el voto es un derecho, ¿cómo decir que el voto es un deber? Si es un deber, entonces no es un derecho. Un derecho lo puedo ejercer o no, pero un deber estoy obligado a cumplirlo. Claro, nótese cómo el lenguaje del poder lo delata completamente. Han asumido el deber de votar. Votar es obedecer. Votar es obedecer. Es cumplir con un deber. Se dice, tenemos el deber de votar, pero vamos a ver, ¿tenemos el deber de votar o tenemos el derecho de votar? ¿Y el derecho de votar por quién? ¿Por quién? Si al final todo va para el mismo sitio, todos los políticos sirven al mismo amo, que son los amigos del comercio, como no puede ser de otra manera.
Si quiere usted ser un amo diferente, plante alternativa a los amigos del comercio, demuestre usted que es mejor que los amigos del comercio para ofrecer algo al mundo. En estos momentos los que más ofertas ofrecen al funcionamiento del mundo son los amigos del comercio. Si alguien puede superar a los amigos del comercio, que lo demuestre. Hubo un tiempo en que la Iglesia mandaba más que los amigos del comercio. Esa época era la Edad Media. Hubo un tiempo en el que el Estado mandaba más que los amigos del comercio. Esa época fue el Renacimiento y el Barroco. Y desde la Edad Contemporánea hasta hoy, los amigos del comercio han echado un pulso tan potente a la Iglesia primero y al Estado después, que son los que mandan y los que gobiernan. Por lo tanto, cuando me hablan del derecho de votar y me hablan del deber de votar, yo les diría que la paradoja no está en la gente joven, la paradoja está en los que hablan en nombre del poder, que no saben lo que dicen. Obedecer las leyes y pagar impuestos. ¿Y qué remedio les queda? ¿Qué remedio les queda más que obedecer las leyes y pagar impuestos? Pagar impuestos a pesar de lo poco que ganan, evidentemente. Es que me hace muchísima gracia. Dice, y paradójicamente, aunque no están de acuerdo con la democracia, han aceptado los principios inherentes al sistema democrático, que son el deber de votar, es decir, ya plantean el voto como si fuera una obligación, no un derecho. Plantear el voto como un deber es lo más antidemocrático que puede haber en una democracia, porque el voto es un derecho que se ejerce o no se ejerce. Pero plantear el voto como un deber, eso es negar libertad a la democracia misma. Es decir, ¡qué delación! Obedecer las leyes y pagar impuestos, eso es la democracia. Obedecer, pagar, callar y votar. Votar siempre, no importa por quién votes, porque lo que importa es que votes, en definitiva. ¿Por qué? Pues porque da igual por quién votes, porque gana siempre el caballo ganador, que ya sabemos cuál es. Pero ¿qué más da que votes por unos y por otros si no va a cambiar nada? Es decir, porque la democracia está programada para que se vote lo que se vote, todo siga igual, evidentemente, si no, no sería democracia. Es decir, en una democracia cambian las apariencias, pero lo esencial se mantiene siempre, que es la estructura de poder. Y se cita un párrafo, se dice, la juventud desconfía del sistema, pero su implicación lo sostiene en una suerte de integración crítica. Claro, ¿y qué problema hay en criticar lo que se quiera? No hay ningún problema. Haz lo que te dé la gana, pero obedece. Eso decía Federico II de Prusia. Decía, mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo. Ellos dicen lo que les da la gana y yo hago lo que quiero. Pues eso es lo que ocurre con las redes sociales. Ustedes en redes sociales dicen lo que les da la gana y el poder hace lo que quiere con ustedes y con las redes sociales. Vamos, menudo chiste. ¿Para qué se han inventado las redes sociales? Pues para que la gente, en lugar de salir a la calle a manifestarse, despotrique por internet lo que le dé la gana, se burle de quien quiera y se despelleje mutuamente en directo o en diferido, da lo mismo. Es una manera de perder el tiempo. Al mismo tiempo hay una intensa politización a partir de nuevas formas de participación. Fíjense qué gracioso es esto. Nuevas formas de participación en política, como huelgas. ¿En dónde? O sea, ¿en dónde hay huelgas? Es decir, si ustedes hubieran vivido en el Gijón de la década de 1980 y hubieran querido ir del centro de Gijón a la Calzada, pues se encontrarían con que cada día prácticamente se quemaba un autobús, porque no se podía pasar, porque había que defender al sector naval y metalúrgico. Eso eran huelgas. Si ustedes han vivido en la década de 1980 en Asturias, en la cuenca minera, habrían visto cómo los mineros se encerraban en los pozos y paralizaban la producción de carbón precisamente para exigir unas condiciones laborales. ¿Qué huelgas hay hoy día? ¿Me van a hablar a mí de huelgas cuando viví en una familia que tuvo que tragarse un montón de conflictos laborales en la década de 1980? ¿Me hablan a mí de una politización, a mí y a tantos como a mí, a tantos como yo? Una politización a partir de nuevas formas de participación como huelgas. ¿Huelgas en dónde? Manifestaciones autorizadas y recogida de firmas. Miren, las manifestaciones autorizadas no son manifestaciones. Las manifestaciones de verdad son las no autorizadas. Las manifestaciones autorizadas no son manifestaciones, son fiestas reconocidas y legitimadas por el poder. Las manifestaciones que verdaderamente ponen en jaque al poder son las que el poder no puede autorizar. Cuando una manifestación está autorizada es una manifestación inofensiva. Entonces, si la politización de los milenaristas es hacer huelgas, que no sé cuáles son, manifestaciones autorizadas, que son inofensivas, como la propia generación milenarista, y la recogida de firmas ¿para qué? ¿Para la Agencia Nacional de Protección de Datos? ¿Para quién? O sea, ¿recogida de firmas para qué? La recogida no es de firmas, la recogida es de DNIs, en definitiva.
de datos personales. ¿Para quién? Para bancos de datos. Claro, es graciosísima esta participación en política. Es decir, cómo los boomers que han participado políticamente hablando en manifestaciones no autorizadas, en huelgas de retaguardia, porque las huelgas de verdad las hicieron la generación que parió a los boomers, en definitiva. Eso sí que hicieron huelgas, pero acongojantes, por no decir el anagrama correspondiente. Y aquellos no recogían firmas, no. El sector naval en huelga, el sector metalúrgico en huelga en Asturias, en Gijón, el sector minero en la cuenca minera no recogía firmas, no. Paralizaba la producción de los pozos y ponía en jaque al poder del Estado, tanto del franquismo primero como de quien gobernó después. Entonces, claro, es una generación inofensiva. La generación de los mineralistas es una generación inofensiva, pero su estadio no termina al ser inofensivos, porque ya les digo, la gente que sufre mucho es gente muy peligrosa. Cuando se hace sufrir mucho a alguien, se está incubando una respuesta muy peligrosa. No es bueno joderle la vida a la gente, porque no hay bofetada que quede sin devolver. No hay bofetada que quede sin devolver. No se emocionen tocando las narices a la gente, porque la gente que sufre mucho es gente muy peligrosa, no solo porque se siente legitimada a la revancha, sino porque vive en un resentimiento que hace que la sangre llegue al río. Entonces, mucho cuidado con maltratar al prójimo impunemente, porque no funcionan esos procedimientos. Mucho cuidado con molestar a alguien, porque les va a responder, siempre, siempre, siempre. Punto 6 y penúltimo, la brecha ideológica de género. Se dice, de una manera muy simple, que los chicos son más de centro-derecha y las chicas más de izquierdas. Quien esto dice no sabe lo que es ni la izquierda ni la derecha, ni lo que son los chicos y las chicas. Realmente esto es una tontería, como otras tantas. Las aportaciones que se hacen en el epígrafe de la brecha de género ideológica son tan pobres en inteligencia que ofende hablar de ellas. Directamente ofende hablar de ellas. Se dice que hay polarización relativa al feminismo, sí, y al machismo, y a los curas, y a las cebollas, y a los platelmintos y a los nematelmintos también, que las políticas de igualdad y las identidades están polarizadas, que ha decrecido el apoyo al feminismo respecto al año 2020, y que no mejora el apoyo al feminismo. Se dice que es un sector minoritario, pero significativo, el de jóvenes que comienza a cuestionar las desigualdades de género y que ha crecido el grupo de jóvenes que niega que haya violencia de género. Bien, ese es un problema que tienen ahí, sociológicamente, y a ver cómo lo resuelven. Porque el problema de los falsos problemas, y esto lo decía alguien tan ingenuo como Borges, es que exigen soluciones también falsas. A ver qué hacen con ese problema. Eso es un toro de laboratorio cuyas consecuencias tendrán que lidiar aquellos que precisamente han incubado esos huevos. En un contexto de globalización y crisis sociopolíticas, dice el informe, las personas jóvenes encuentran en las identidades locales un refugio y un punto de anclaje seguro. Y es así, siempre ha ocurrido así. En la propia tierra, en la propia zona de donde uno es, se encuentra más seguridad que en terrenos adversos. El problema de esto no es que el ser humano encuentre más seguridad en su pueblo que en el pueblo del vecino. El problema de esto es que se ha hecho al ser humano sentirse mucho más inseguro en cualquier otro lugar que no sea la cáscara de su propio huevo. Es decir, que se ha intensificado enormemente la inseguridad humana 1 milímetro más allá del punto de su nacimiento. Se ha hecho al ser humano una criatura enormemente débil en cualquier contexto, de tal manera que, aunque solo sea por razones sociológicas y psicológicas y familiares y locales, uno se siente más seguro en su pueblo que fuera de él, del mismo modo que uno se siente más seguro en su casa que fuera de su casa. Y esto se ha potenciado enormemente. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, precisamente, de impedir al ser humano una movilidad. Claro, el ser humano se mueve en la medida en que se siente seguro fuera de casa, en la medida en que se siente seguro fuera de su tierra, fuera de su ciudad, fuera de su pueblo, fuera de su zona, de su región. Pero cuando al ser humano se le expone a condiciones vitales enormemente adversas, evidentemente lo que hace es retraerse y considerar que su terreno es el mejor del mundo. Y con razón, porque cuando sale de él,
todos son problemas. Es decir, que cuando se habla precisamente de que la mejor tierra del mundo es aquella en la que uno nació y vivió y creció y pasó los primeros años de su vida, es totalmente lógico, porque cuando uno sobresale de ese terreno, cuando uno se va de ese terreno, todo es vulnerabilidad y en grado extremo. Entre otras cosas porque los que están en otros lugares se muestran enormemente agresivos con los que vienen de fuera. Del mismo modo que cuando estamos en nuestro lugar tendemos a ser enormemente agresivos con los que vienen de fuera si se incurre en xenofobia. De tal manera que el mundo moderno, el mundo contemporáneo, ha potenciado enormemente la xenofobia como un instrumento para debilitar al que viene de fuera y para hacer de este modo que nadie se mueva de su sitio. Es decir, cuando se habla de las ciudades de 15 minutos, cuando se habla de territorios de los que es mejor no salir, en definitiva, lo que se plantea igualmente es que, de forma implícita, se estimula la agresión a aquel que transgrede esos límites. Es decir, noten que el sistema, la administración del poder del sistema, es enormemente astuta. No se hablará de xenofobia, no, pero se incrementará enormemente la vulnerabilidad de aquel ser humano que ha salido del territorio en el que ha nacido. De tal manera que, insisto, cuando se plantea el cosmopolitismo y la diversidad, en definitiva, es un engaño. ¿Por qué? Pues porque hay que ser muy valiente para salir de tu tierra sin que te coman crudo. Porque hay que ser muy valiente para irse a otros lugares y ser aceptado por quienes saben que si salen del suyo van a ser muy maltratados también en el exterior. Es decir, en la época en la que se habla de solidaridad, el ser humano se ha vuelto más insolidario que nunca en la historia y más insolidario que nadie en su propia casa frente al que viene de fuera. Es decir, la hospitalidad hoy día está muy cuestionada realmente. Se dice que un 21% se identifica con España, lo que evidencia la perspectiva de la identidad nacional. Bueno, se identifica con España hoy, mañana se puede identificar con un perro con los anillos de Saturno. Quiero decir, se identifica con España, con Gijón, con el barrio de Ceares, con Coyoto o con Porriño. Quiero decir, cada uno puede identificarse con lo que quiera. Hay gente que se identifica también con los extraterrestres. Esto realmente no significa nada. Uno se identifica más con su perro que con cualquier otra cosa, o con su piano, o con su novia, o con su novio. Eso cada uno... Esto del identificarse es muy libre y va con momentos y con días. Lógicamente uno se identificará con aquel territorio en el que tiene más vivencias y con lo que tiene más razones, operatoriamente hablando, vitalmente hablando, para identificarse. Último punto, el séptimo. No es el no robarás, no, es el no cometerás actos impuros, casi, porque dice el 10% de los jóvenes no usa preservativos. Bueno, yo diría que casi el 100% de sus abuelos no usaba preservativos. Pero bueno, y me dirán, bueno, es que los tiempos han cambiado, ¿dónde va usted? Claro que los tiempos han cambiado, evidentemente, pero este dato, el hecho de no utilizar preservativos o anticonceptivos en las relaciones sexuales, el informe lo tipifica como un deterioro de la salud sexual, como un descuido de la salud sexual, y con razón, naturalmente. Porque, claro, se habla del deterioro de la salud sexual y se dice, aumenta la importancia de la salud mental. Es una manera de decir, se incrementa el deterioro de la salud mental también, pero aquí le han dado la vuelta y dicen, aumenta la importancia por la salud mental. Pero miren, ¿cómo va a aumentar la importancia por la salud mental cuando los hechos dicen que los problemas psicológicos han crecido un 590% desde la última encuesta? Un 590%. Es decir, más de la mitad de un 1000%. Más de la mitad de un 1000%. Un 590%, casi un 600%. 5.712 casos clínicos por 100.000 habitantes, se ha pasado de 5.712 casos clínicos por 100.000 habitantes a 39.408. Es decir, que si comparamos la salud psíquica con la salud sexual, que indudablemente van juntas, van relacionadas, el problema de la salud mental es la mayor pandemia de la historia. Nunca ha habido un deterioro psíquico tan brutal en la sociedad como actualmente ocurre. ¿Y qué se hace contra ello? Nada. Simplemente se hacen estadísticas.
es brutal completamente. Es decir, el punto débil de los milenaristas es la psicología, es la psique, es la enfermedad mental. Riesgo de comportamientos suicidas, acceso limitado a especialistas de salud mental, aún mayor uso de redes sociales, dice el informe, fíjese, aún mayor uso de las redes sociales, mayor es el porcentaje de jóvenes con bajo bienestar mental. Pero ¿cómo se puede hablar con tales eufemismos? Bajo bienestar mental. Un bajo bienestar mental es una enfermedad mental, es un trastorno de personalidad, es un problema psicológico crónico, que sufre en soledad no deseada. Bajo bienestar mental es un eufemismo rotundo, monstruoso, prácticamente intolerable científicamente hablando. Las redes sociales son la droga que ha destruido a generaciones enteras. Y sigue haciéndolo sin que nadie ponga coto a ello, porque es de una rentabilidad mercantil impresionante. Esto es una de las tesis fundamentales del búho. Cuando hemos hablado de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, aquí dedicamos un capítulo fundamental a este asunto de las redes sociales, al margen de los tópicos que habitualmente se utilizan para contrarrestar esta barbaridad de las redes sociales, en definitiva. Y el tema sexual, al que yo no me voy a referir porque doctores tienen esos temas que a mí me importan un pito, lo que dicen muchos de estos individuos, siempre tratan de engañar con el sexo a todo tipo de gente. Miren, sobre el sexo, la Celestina informa mucho más que la cantidad de programas que sobre este punto se han hecho. Es decir, si ustedes quieren disponer de información preventiva respecto a la sexualidad humana, lean la Celestina, porque es un auténtico manual de prevención, no solo de salud sexual, sino también de salud mental. Y aparte de todo esto, cada uno que haga lo que estime oportuno. Pero yo sintetizo esta contribución hacia los milenaristas subrayando que no es una generación de inquilinos, es una generación inofensiva. Y esta situación de inofensivos en la que los ha convertido el poder y el sistema tendrá consecuencias, porque son inofensivos en tanto que no tienen poder. Han tenido que sufrir muchas adversidades y la gente que sufre se convierte en gente peligrosa, porque su resentimiento los hará muy infelices y dará muchos problemas a otras generaciones que han de convivir con ellos. Los milenaristas saben muy bien algo que se oculta y que ya es un secreto a voces, que no son los políticos actuales los que destruyen la democracia, sino que es la democracia actual la que ha hecho a políticos como los actuales capaces de destruir la libertad de los milenaristas y también la tuya, aunque no seas milenarista.